tener como ponente al doctor en historia, Emilio Rosario Pacahuala, quien nos va a hablar sobre la ODS 4, Educación de Calidad, el futuro de la educación virtual en el Perú. Doctor Emilio Rosario Pacahuala es doctor en historia por nuestra casa de estudios, docente de pre y posgrado, publica en revistas indexadas, en Scopus y en JUIC. Actualmente investiga temas de educación, educativos históricos. Entonces, doy la bienvenida al doctor Emilio Rosario. Adelante, Emilio. Muchas gracias, doctor Marco Mayor. Bueno, comentarles que no voy a poder compartir mi cámara porque tengo pequeñas dificultades, pero bueno, no, eso no ha impedido que esté presente con ustedes y cumplir, ¿no?, un compromiso en el cual felicito primero a los organizadores, quienes están haciendo un fenomenal esfuerzo por traerlos acá justamente a dialogar sobre este tema de las ODS, ¿no?, las cuales son sumamente importantes porque no entendamos que es una meta que se tiene a nivel global en este caso, y que el Perú, como parte obviamente de un consorcio integrado multinacional en el cual justamente como también cumplidor de parte de sus acuerdos internacionales, solicita pues integrar y compartir estos objetivos que van a tener una sola meta: mejorar la calidad de vida de la sociedad en este caso. Una sociedad que últimamente ha tenido una serie de dificultades, ¿no? Dificultades en salud, económicos, políticos, en fin, ¿no? Pero que ante todo, pues de forma unida, desinteresada, podemos justamente sacarlo adelante, ¿no? Y que esto se vuelva un espacio de reflexión, de análisis, pero también de una crítica constructiva en torno a lo que es el futuro, que algunos señalan que en realidad el futuro no es otra cosa que lo que hagamos en el presente. Entonces, nuevamente agradezco a los organizadores del evento, quienes finalmente tuvieron la dicha de poder, ¿no?, darme el pase para que pueda compartir con ustedes unos minutos de esta conversación, de esta charla, ¿no? No, Y muchas bueno, gracias. Muchas gracias a ti, sí, más bien, Emilio, por sí, venir. gracias. Sí, entonces lo que vamos a exponer el día de hoy es justamente sobre la educación de calidad, una de las ODS, la ODS 4, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible en este caso, ¿no? Y justamente lo que voy a enfocar es en el futuro de la educación virtual, la cual obviamente todos nosotros, gracias a la tecnología, estamos acá presentes, ¿no? Gracias a las TICs en ese caso, ¿no?, las técnicas de información y comunicación, las cuales han estado cambiando de forma constante y repentina y a una velocidad increíble en este caso. Tanto así que obviamente esta conferencia no se hubiese llevado a cabo sin estas mismas, ¿no?, las cuales algunos de ustedes me están escuchando de su computadora, de su celular, de su tablet o cualquier otro aparato, ¿no? Y inclusive desde cualquier lugar del mundo. En este momento ustedes pueden mandar el link a diferentes países y me pueden escuchar en vivo y en directo sin ninguna complicación. Entonces, sin más preámbulos, justamente quiero señalar que la educación se convierte en una herramienta vital, una herramienta importante justamente para el desarrollo de las sociedades. Es importante y creo que es evidente que todos nosotros estamos estudiando en una universidad, tenemos la mira de tener un doctorado, una maestría, luego un doctorado, un postdoctorado, tal vez hacer una segunda carrera, o incluso algunos se lanzan a tener diplomados o maestrías en este caso. Y es en definitiva donde prácticamente muchos de nosotros tenemos que obviamente dar a entender de que esta metodología, bueno, o esta modalidad llamada la educación virtual es una educación que ha venido para quedarse y que no es nueva, que en realidad en el mundo ya está de hace más de 20 años, solo que el tema de la pandemia ha volcado a su masificación, y esta masificación, obviamente, como todo proceso de golpe, no ha sido nada fácil en este caso. Podemos sentarnos justamente a hablar de las mil y una anécdotas que hemos tenido justamente al momento de poder adaptarnos a la misma, desde la conectividad, desde la búsqueda del aparato ideal, micrófonos, audífonos, manejar los teclados, obviamente interactuar con el profesor, que el profesor esté preparado
ingresar a nuestros espacios privados, como son nuestros estudios, nuestros cuartos, nuestras salas, nuestros comedores, etcétera, el lugar donde justamente estamos recibiendo o hemos recibido justamente en estos dos últimos años o un poco más justamente nuestra educación y que gracias a Dios a pesar de que somos positivos en este caso, ¿no? Esta pandemia, entre comillas, está siendo controlada gracias a las medicinas y que si bien es cierto, ¿no? Hay que seguir cuidándonos porque en realidad este mal no se ha ido, pero con la confianza en la fe y en la ciencia también podemos obviamente dejarla de lado. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros siguiente PPT, por favor. Entonces nosotros tenemos que justamente, anterior, por favor. Anterior, sí. Gracias. Entonces, nosotros tenemos que hacer un poco de memoria histórica de manera veloz, ¿no? Nosotros hemos pasado hasta ahora establecidas, 4 etapas o 4 revoluciones industriales en este caso, ¿no? La primera nace a fines del entre el siglo XIX, la segunda nace a fines del XIX, la tercera se va a establecer ya después de la Segunda Guerra Mundial y la cuarta, obviamente, en los últimos 30 años en este caso, ¿no? Las llamadas revoluciones industriales o la revolución tecnológica en este caso. Uno se llama la sociedad 4.0, la cual obviamente, va a poder establecerse de una manera clara, ¿no? Entonces, no sé si, please, sé que la tecnología nos ayuda, pero si pueden tener gracias, ¿no? Un Sí, ya poquitico lo ahí. hice, ya lo hice. Sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Sí, chévere. Entonces, obviamente, en la cuarta revolución industrial se genera una nueva etapa, ¿no? Donde hoy por hoy las máquinas nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Un ejemplo de ellos son los watches. Los watch, por ejemplo, ¿no? Muchos que quizás en estos momentos tengan un watch, o sea, estos relojes que te ayudan a medir las pulsaciones, que te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿En qué momento puedes comer? O en qué momento no fumes, o si estás un poco agitado. O sea, te dan algunas señales o alguna información en este caso, ¿no? Se va construyendo esa información, bueno, luego se transforma en la Big Data en este caso. Pero es interesante porque se pone al servicio de todos nosotros, porque justamente lo que busca es que tengamos más tiempo de ocio, porque poco a poco se van a estar eliminando algunas actividades que son sumamente repetitivas y nos dan justamente nuevos retos y nuevos desafíos para que obviamente seamos mucho más creativos o tengamos una espacialización de tiempo. Entonces la transformación digital es una realidad que ya está a nuestro alcance y que obviamente esta situación se ha venido a volcar. Y ha volcado en términos laborales. Siguiente, por favor. Se ha visto volcada en diferentes aspectos, ¿no? En temas laborales, temas económicos, temas de entretenimiento en este caso, incluso la transformación de la vida digital, tal como ustedes pueden observar, se ha podido justamente afincar en diferentes tipos nuevas formas de poder interrelacionarnos a nivel laboral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las consultas en salud, la llamada telesalud en este caso, ¿no? Que hoy por hoy no es nada extraño. Durante la COVID, algunos, o no digo todos, pero una parte importante de personas ha utilizado justamente estos medios para poder comunicarse con algún profesional de la salud. El teletrabajo, ni qué hablar, ¿no? Hemos tenido que aplicar el trabajo remoto y que incluso ahora está legislado en este caso. Que obviamente lo hacemos desde nuestro domicilio o incluso desde cualquier otra parte donde estemos en este caso. Y también está la teleeducación en este caso, ¿no? La educación a distancia. De ahí inclusive podemos en otro momento conversar, ¿no? Que hay educaciones remotas y educaciones asincrónicas en este caso, ¿no? La educación remota, algunos señalan que es aquella que recibimos en tiempo real. La educación asincrónica es aquella donde recibimos un espacio de tiempo para que nosotros podamos realizar las actividades, ¿no? Y en algunas fechas u ocasiones especiales el profesor se conecta para satisfacer alguna duda, pero se da los insumos académicos necesarios para que en este caso, ¿no? La persona que adquiere el servicio pueda nutrirse y también obviamente, ¿no? Tener esa capacidad de poder buscar e investigar, ¿no? O sea, es una acción bastante interesante, ¿no? Claro, siempre y cuando exista la llamada madurez, ¿no? Porque si no hay una madurez, obviamente cualquiera de los sistemas de la transformación digital no van a surtir un efecto nada positivo en favor, obviamente, de quien lo utiliza, ¿no? Siguiente, por favor.
Es bastante retador y alentador justamente cómo en nuestro país se ha intentado obviamente masificar y que este tema de la conexión digital haya llegado de forma constante y permanente. Solo voy a hacer algunos pequeños ejemplos en este caso, por favor. Sé que hay muchos más, pero no voy voy a entrar a locución porque no es parte de nuestra ponencia, pero podemos justamente encontrar algunos proyectos como el programa Huascarán, la construcción de la red de la fibra óptica, ¿no? La transformación de los cambios analógicos a digitales. Podemos también, inclusive, ¿no? Como estos elementos de soporte, el primero como un soporte de carácter académico, si mal no recuerdo, justamente la época del expresidente Alejandro Toledo en este caso, y los dos siguientes con el proceso ya de de la propia necesidad de tratar de integrarnos y generar, obviamente, pues todo un proceso de interrelación mucho más rápido a partir de lo que viene a ser lo que viene a ser justamente la interconexión digital en este caso. De ahí incluso, si ya aterrizamos al término educativo, obviamente hablamos de programas como Aprendo en Casa, que surgieron con la necesidad, obviamente, de que muchos estudiantes no pierdan el año académico escolar. Fue una respuesta por parte del Estado para que pueda, obviamente, a todas esas personas que no tenían necesariamente la facilidad para llevar a la educación o poder seguir sus estudios puedan obviamente paliarlos, ¿no? Básicamente se trató de cubrir a la EBR, Educación Básica Regular, para que pueda justamente afrontar. E incluso, ¿no? Hubieron muchos problemas, ¿no? De ahí lo que estábamos hablando hace unos minutos en ese sentido, ¿no? Cuando hablábamos de este tema de las anécdotas, ¿no? Que hoy por hoy pueden ser anécdotas, pero que en su momento no lo fueron, ¿no? Recordemos, y en caso particular yo lo señalo, ¿no? Cuando trataba de realizar clases, algunas veces se me colgaba, como dice, ¿no? Se me colgaba la máquina, algunas veces mis alumnos pues no sabían cómo entrar, tenía que hacerles tutoriales, en otras ocasiones pues no podía compartir bien la pantalla, y así por el estilo en este caso. ¿Por qué? Porque esta pandemia generó obviamente un golpe sumamente fuerte para todos aquellos que enseñamos, como aquellos que también a la vez fuimos alumnos durante esta época, ¿no? Tuvo que haber un proceso de capacitación de forma constante y permanente, ¿no? Y creo que en muchos aspectos hemos aprendido justamente nuevas formas de poder interrelacionarnos en tiempo real. Evidentemente todavía hay mucho que aprender, ¿no? Y eso justamente es lo que un poco vamos a conversar en unos minutos, ¿no? Y todos nos conectamos, se convierte obviamente en un programa por parte del Estado para tratar de que la red, en este caso, pues la cobertura de lo que viene a ser el Internet pueda llevarse a lo largo y ancho del territorio nacional. Y esto es sumamente importante, porque si no estamos dentro de lo que es el sistema mundo, como dice Immanuel Barthes, no estamos en el sistema mundo, no estamos interconectados, obviamente vamos a quedar desfasados en ese sentido, ¿no? Incluso hoy por hoy se habla ya tranquilamente se está hablando de una economía digital en este caso, ¿no? La cual obviamente, y creo que todos estamos interactuados o estamos interconectados, justamente es cuando nosotros adquirimos bienes y servicios constantemente, pues a partir de lo que viene a ser los medios digitales en este caso, ¿no? A través del Internet en ese sentido, ¿no? Incluso hoy por hoy hablamos hasta de billeteras digitales, ¿no? Como Yape, Plin, ¿no? En ese sentido, o sea, ¿quién de ustedes, o quizás todavía no lo ha hecho, pero se invitan a realizar compras por internet en este caso, ¿no? Compras por internet que hacemos constantemente, ¿no? De ahí las ofertas que hoy tienen los grandes centros comerciales, ¿no? Y que obviamente tienen una serie de ventajas que al final pueden generar un abaratamiento para los precios al momento que los consumimos en este caso, ¿no? Es un nuevo reto en el cual justamente establecemos. Siguiente, por favor. ¿Ya? Vamos a la problemática. La COVID-19 comienza, o bueno, en el Perú ya se toman medidas reales a partir de marzo del año 20 en ese caso, ¿no? Y obviamente eso va a generar, como habíamos manifestado, una masificación de la educación virtual a gran escala, ¿no? Lo que según data de la UNICEF señaló que el 91% de estudiantes fueron inmediatamente afectados directamente. Y cuando me refiero a estudiantes me refiero en todos los niveles, a nivel mundial. Una situación casi sui generis, por no decir sui generis, en esta situación, en este caso, ¿no? En nuestro país, obviamente, también se desnudó una serie de problemáticas que ya por así decirlo, se tenían
medianamente mapeadas o intuitivamente mapeadas justamente frente a ello, ¿no? Es así que, por ejemplo, ¿no? Se señaló que, o se pudo señalar que el 5.9% de hogares rurales no tenían acceso a Internet, ¿no? Lo que comenzó a establecerse una nueva palabra dentro de nuestro vocabulario o empezó justamente a popularizarse para lo que es la discusión de aquellos que estamos involucrados en el término educativo, como viene a ser la famosa brecha digital. De ahí quiero justamente hacer un pie de página cuando señalamos que la brecha digital no es otra cosa, obviamente, pues que esta separación que hay entre aquellos que tienen acceso a Internet en una primera instancia y aquellos que no tienen acceso a Internet, lo que obviamente genera que no tengas acceso a determinadas oportunidades, que no integres el sistema económico en este caso y por tanto vayas quedando desplazado, lo que obviamente genera pues empobrecimiento, genera obviamente pues como hemos dicho, falta de oportunidades, entre otros problemas que ustedes también pueden deducir de manera clara. Y es que justamente lo que se busca es que esta brecha digital de una u otra manera se disminuya y luego finalmente desaparezca en este caso, ¿no? Y un problema que hubo es que la única manera de que la propagación de la COVID no sea contundente es que las personas en el ámbito educativo tuvimos que realizar clases a distancia en este caso, ¿no? Pero como no todos tenían obviamente las facilidades tecnológicas, las facilidades de equipos, en este caso, evidentemente, pues quedaron muchos relegados, lamentablemente, de lo que es su formación educativa, ¿no? Para el primer trimestre del 2020 se señaló que casi 300.000 estudiantes desertaron de la educación básica regular, un número enorme, ¿no? En ese sentido. Y eso que no estoy justamente incluyendo aquellos que también quedaron lamentablemente relegados de lo que es la educación superior, ¿no? Que muchos de nosotros quizás hemos sido testigos o hemos conocido personas que por múltiples motivos, sumados a eso, ¿no? Temas de salud que también fueron, ¿no? Una situación bastante difícil, ¿no? Que hemos tenido que afrontar como sociedad en este caso, ¿no? Entonces, como habíamos señalado, una manera de poder paliar esta situación es el programa Aprende en Casa que el gobierno trató de utilizar para disminuir ello, ¿no? No ha sido tan exitoso, me parece, ¿no? Y no solo por el servicio de cobertura, yo creo que tenemos que un poquito ir más allá y señalar que no solo basta con este proceso de la cobertura, la infraestructura, ¿no? Hay que ir un poco más allá para ver este tema de cómo podemos cerrar las brechas digitales y cómo finalmente podemos vislumbrar qué se necesita para la educación del futuro. Siguiente, por favor. Entonces, obviamente, ¿no? Si nosotros hablamos de nuestra población, la población peruana en este caso, ¿no? Podemos señalar, según este OCITEL, que por lo menos el 86.3% de nosotros los peruanos contamos con una especie de cobertura para lo que viene a ser o algún tipo de cobertura en Internet móvil en ese sentido, ¿no? En 2G, 3G o hasta 4G en este caso, ¿no? Me parece que claro, ¿no? El detalle es que por lo menos estamos intentando estar interconectados en ese sentido, ¿no? Nuestro país en realidad no es un país que tiene una gran usabilidad en torno al Internet, en este caso, nos superamos a Chile y Bolivia, pero todavía pues nos falta más agresividad en su utilización, ¿no? De hecho, esta propia institución estatal como CITEL manifiesta que para el 2025, ¿no? El incremento de tráfico de utilización de Internet va a aumentar en ese sentido, ¿no? Lo que obviamente obliga a que las políticas públicas se pongan las pilas, vamos a decir así, para que puedan invertir en infraestructura en este caso, ¿no? Y hacer que estas cifras de hace casi 2 años, creo que disminuyó un poco, que casi desde el 2020, que casi 10 millones de personas han estado desconectadas, ¿no? Es una cifra bastante alta, ¿no? De los 33 millones de peruanos en ese sentido, ¿no? Bueno, obviamente la situación ha cambiado un poco, ¿no? Por necesidad se ha tenido que, las empresas o en este caso los proveedores han tenido que dar mejores promociones, mayor cobertura, etcétera, en ese sentido, ¿no? Y una de las grandes problemáticas que tenemos en nuestro país históricamente viene a ser nuestra tan variada geografía, ¿no? La que obviamente no facilita necesariamente eh, que podamos poner rápidamente toda la infraestructura en marcha, ¿no?
Hoy por hoy la tecnología y la ingeniería ha avanzado enormemente, ¿no? Y también tiene mucho que ver también con la voluntad política, ¿no? La cual, por eso manifestamos, ¿no? Que esto tiene que ser un trabajo de forma colectiva en este caso, ¿no? Otro de los problemas que nos lleva obviamente a que haya una brecha digital es la falta de acceso o los ingresos, ¿no? No todos tendrían esta capacidad para poder adquirir estos servicios de Internet en este caso, ¿no? No podemos esperar que toda la población esté relegada, ¿no? Hay que tratar de integrar a toda ella en ese sentido, ¿no? Pero un proceso que de verdad me parece también necesario de manifestar es aquellos que tienen acceso a Internet, pero o que se resisten a poder adaptarse a la nueva circunstancia y o simplemente se van relegando por falta de habilidades digitales. O sea, se tienen los medios, se tienen los recursos, ya ese es debatible el nivel que se tiene, pero que obviamente pues no están al día por un tema de edad, de capacidad o cualquier otro elemento que justamente pues es bastante discutible, ¿no? El qué está pasando, ¿no? Porque no se está fomentando este tema de las habilidades digitales, ¿no? Que es una preocupación. No nos preocupemos solo por llevar la infraestructura y la cobertura. Es importante, por supuesto. Es necesario, sin lugar a dudas. Eso no se puede discutir, es indiscutible. Pero también se tiene que formar, obviamente, el cambio de chip, vamos a decir así, para que las personas podamos, obviamente, pues adquirir y tomarlo esto con la suma naturalidad de lo que viene a ser la explotación racional, adecuada, de lo que viene a ser, pues, lo que viene a ser la tecnología para los fines de carácter educativo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos justamente que tenemos, no? Yo no me atrevo a decir, pues de acá a 10 años, 15 años, no, aquícito nomás, ¿no? De acá a unos meses, unos años, ¿no? Porque el mundo tecnológico está cambiando de una manera acelerada, ¿no? Eso lo podemos ver diariamente en el tema de equipos, en el tema de la utilización de las redes sociales, ¿no? En el tema, obviamente, pues, de la propia necesidad, ¿no? Siempre en muchas de mis clases, en maestría o a los chicos de pregrado les digo eso, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, tú utilizas muy bien las redes, pero mira a tu hijito, mira a tu hermanito pequeño, ¿no? La velocidad eh, con la cual obviamente pues ellos manejan los equipos es bastante admirable, ¿no? Muchos de ellos de forma empírica ya tienen un manejo que sorprende, ¿no? De definitiva. Incluso más aún todavía, ¿no? Si no mal no recuerdo, la UNICEF manifestaba que por lo menos un 59% de niños aproximadamente a nivel mundial ya tenía, por lo menos ya, si no es que tenía, podía manejar un smartphone en este caso, y es un número bastante increíble, por lo menos frente a los de mi generación en este caso, ¿no? Que bueno, igual nos cuesta, pero tratamos de adaptarnos, porque si no nos adaptamos, obviamente, ¿no? También estamos fuera de lo que viene a ser el mercado laboral en este caso, ¿no? De lo que es la oferta educativa. Como habíamos manifestado, la educación virtual ha venido para quedarse. Y yo complemento eso, no solo ha venido para quedarse, sino ha venido para que la mejoremos y para que tengamos un servicio de calidad para los estudiantes y para nosotros también los profesores, que siempre tenemos que estar constantemente capacitándonos en torno a ello. Entonces, uno de los grandes desafíos que se tiene viene a ser la alfabetización digital en este caso, ¿no? Y la alfabetización digital no es otra cosa que obviamente pues el análisis, la investigación, el poder profundizar y utilizar de forma adecuada justamente la tecnología, en este caso, especial el Internet, ¿no? No solo utilizarlo como una herramienta de entretenimiento o de relajo, que sí, claro, obviamente es también parte del proceso, sino también de cómo podemos sacarle el jugo a todo ello, ¿no? Incluso una realfabetización digital, obviamente, de las personas adultas, para que no se pueda, no podamos, obviamente, también dejarlos de lado en ese sentido, ¿no? Es un reto que tenemos que también ponernos a la mano. En educación hablamos de la andragogía, también tendríamos que hablar de la andragogía digital, de cómo enseñamos a los adultos a que también vayan uniéndose a este proceso, ¿no? No podemos divorciarlos en ningún aspecto porque al final todos somos una sociedad única. Obviamente con eso
tendríamos que buscar la eliminación de esta brecha digital y para eso tenemos que tener un diálogo conjunto entre la sociedad civil, el Estado, la academia y obviamente los proveedores de servicios de Internet, ¿no? Todos bajo una sola dirección, bajo un solo objetivo, ¿no? El cerrar esta brecha digital porque al final eso va a generar una sociedad mejor y hacemos que las llamadas brechas se vayan cerrando, ¿no? En este aspecto. El desarrollo de competencias digitales, a mí me parece sumamente importante ello, ¿no? Hoy por hoy en el término educativo hablamos de que un estudiante tiene que desarrollarse bajo el parámetro de competencias, ¿no? Y podemos obviamente medir las rúbricas, bueno, un poquito hablando de términos de educación, las rúbricas en torno, ¿no? Obviamente a qué nivel ha llegado el estudiante en ese sentido. Pero hasta ahora no hemos, o hasta donde puedo haber leído, no se está obviamente abordando el tema de competencias digitales, ¿no? De cómo finalmente podemos medir si nuestro estudiante ha podido aprender en el mundo virtual, en este caso, ¿no? Hasta ahora no nos atrevemos a utilizar, o bueno, no de forma masiva, no sería muy injusto de mi parte, pues generalizar, creo que eso no es así. Hay muchísimas personas que tienen buenas iniciativas que utilizan pues diferentes tipos de redes sociales para motivar e incentivar a sus estudiantes en este término, la utilización desde el TikTok, bueno, las redes sociales, ¿no? Las clásicas, bueno, hoy clásicas como Facebook o Twitter, pero también pues el TikTok, el Snapchat, ¿no? Y por qué no decir así, ¿no? Realidades aumentadas. Hay gente que utiliza el Second Life, utiliza Virbela, incluso el universo Meta, para poder señalar un espacio importante, ¿no? A través de su avatar, para que obviamente pues las personas puedan también desarrollarse en ese mundo y ese universo. ¿Y por qué no decir hacerlo, no? Puedan generar un proceso eh, más motivador en este caso, porque recordemos una cosa, ¿no? La educación digital, perdón, es bidireccional. ¿Y qué significa ser bidireccional? Obviamente, pues que no solo es una educación tradicional en la cual yo soy el maestro y la gente me escucha. No, en realidad justamente es donde ustedes y yo podemos interactuar a través de diferentes medios y por qué no un medio o un mundo meta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y podemos dar de forma inmediata y práctica o a través de diferentes canales, por eso de importancia, es importante tener en nuestras habilidades ser multicanales, o sea, en la transmisión de información a través de diferentes canales, podemos obviamente brindar una retroalimentación clara a nuestro estudiante, ¿no? O lo que se conoce como el famoso feedback en ese sentido, ¿no? Porque además, seamos sinceros en una cosa, hoy por hoy el contenido es selectivo, y cuando digo el contenido selectivo es que la persona dentro del mundo virtual tiene una cantidad bastante importante de elecciones, de elección justamente, ¿no? En este momento, si es que yo no motivo y mi ponencia no es adecuada, pueden estar haciendo otra cosa o viendo otra cosa, viendo Netflix, viendo Amazon, viendo YouTube o simplemente viendo una página quizás mucho más interesante. Entonces, tenemos ese reto justamente para con el tema educativo, ¿no? Tratar de que las generaciones se sientan motivadas y nosotros ir a donde están ellos para poder obviamente trasladarlos y darles la transmisión de información adecuada en este caso, ¿no? Uno de los desafíos obviamente es apoyarnos en la realidad aumentada, ¿no? Esta educación ya se está brindando inclusive antes de la pandemia en Corea, en este caso, ¿no? Y también tenemos que rápidamente proveernos justamente de estas herramientas que permitan que nuestros alumnos también, pues si queremos ciudadanos globales, si queremos no quedarnos atrás en este proceso mundial, obviamente tenemos que ya siempre estar a la vanguardia y ver qué está haciendo y seguir los buenos ejemplos, ¿no? De otros sistemas educativos, obviamente pues adaptarnos a la realidad peruana, ¿no? Tampoco podemos ser ni calco ni copia, sino simplemente tenemos que agarrar y también ver nuestras particulares y también nuestras realidades, pero sin obviamente pues que eso no sea una excusa para quedarnos con los brazos cruzados, sino también, evidentemente, ¿no? Para hacer y generar cambios de forma estratégica, ¿no? E inclusive yo soy la idea de incentivar hasta los prosumidores en este caso. ¿Quiénes son los prosumidores, no? Cuando hablamos de un proceso de transmedia, que me parece interesante tal vez en otra charla hablarles sobre ello, justamente hablamos de los productores y consumidores en este caso, ¿no? Eh, esta fusión de prosumidores, que por cierto no es mía en este caso, finalmente podemos agarrar y establecerlo como aquellas personas que pueden también consumir un producto, pero también obviamente pueden también justamente producir información, ¿no? Hay muchos chicos en este caso, hay muchas personas este,
que hoy por hoy presentan sus tareas pues en Facebook, en Twitter, en Instagram, hacen maravillas, ¿no? Hoy por hoy con el Internet, en ese sentido, ¿no? Entonces, ellos mismos también van generando, a partir de la tecnología, van generando nuevos productos entregables en lo que viene a ser en su educación, ¿no? Y eso es lo que deberíamos, todos los que estamos en el ámbito educativo, poder comenzar a motivarlos, ¿no? Ya no me presentes pues un Word, un Excel, ¿no? Preséntame ahora de forma animada, utilízame eso, obviamente, pues las últimas redes sociales o utilízame avatars para que puedas presentar un trabajo y que justamente pueda ser muy natural este proceso de relaciones justamente para con la tecnología en este caso, ¿no? Eh, y es que justamente el reto justamente pasa por ello, ¿no? Porque nosotros también podamos colocarle evidentemente las mejores condiciones a nuestros estudiantes para ello. Bueno, siguiente, por favor. Y hasta ahí, eso sería mi participación, ¿no? Les agradezco justamente este tiempo que me han escuchado. Muchas gracias y bueno, nada, atento a las preguntas y comentarios que quieran hacer a continuación, ¿no? Muchas gracias, doctor Marco Mayor. Estoy llano a sus preguntas. Oh, por supuesto. Muchas gracias, profesor Emilio Rosado. Vamos a... aquí, aquí han dejado algunas preguntas. Hemos estado hablando esta noche de la ODS 4 y de la educación virtual, alfabetización digital. Y justo uno de los participantes pregunta por qué es importante la alfabetización digital. Hola. Sorry. Sí, No, sorry. Está hablando con el micrófono apagado. Algunas a veces veces me este pasa. tema, A sí, a veces me veces nos pasa. pasa. Sí, en definitiva, y varias veces me ha pasado, ¿no? Incluso, bueno, en fin, no. Miren, es importante la alfabetización digital porque obviamente en términos educativos lo que se genera es la inclusión obviamente de diferentes competencias para que nosotros podamos en el mundo de Internet saber discriminar de forma positiva la información. En ese caso, porque saben que lo que nos da Internet es información, lo que nosotros lo transformamos en conocimiento. Entonces, para ello tenemos que saber la habilidad de poder contrastar y, en primer lugar, saber qué información es cierta o no es cierta y cuál es la de calidad. Hoy por hoy tenemos la suerte que, por ejemplo, no tenemos repositorios de diferentes instituciones académicas muy reconocidas en ese caso, para que obviamente las personas puedan acceder a las mismas y seguir conociendo, ¿no? Seamos bastante importantes, ¿no? Gracias a la tecnología ha permitido que, por ejemplo, ¿no? El conocimiento tecnológico, perdón, el conocimiento científico para poder mejorar incluso vacunas, ¿no? O sea, eso es una prueba tangible de ello, ¿no? También justamente nos ha dado la oportunidad para que muchas personas podamos leer investigaciones, no solo en el área educativa, en el área histórica o en el área del derecho, sino también en las diferentes áreas y podamos obviamente extraer diferentes experiencias para poder replicarlas y también obviamente mejorarlas en ese aspecto. Entonces, la alfabetización digital se convierte en una necesidad, pero más necesidad, creo yo, mi estimado Marco, y para todo el público, es una realfabetización digital. O sea, no solo basta con decir, ¿sabes qué? Voy a enseñar a los pequeños, a los medianos. No, todos. Todos tienen que estar obviamente capacitados para ellos. Y creo que por el chat había visto, ¿no? Y en el Perú sumamente, pues tenemos diferenciaciones sociales porque hay poblaciones o comunidades que no tienen ni agua ni luz. Claro que sí. Eso creo que todos sabemos y justamente por eso señalaba, ¿no? El reto es que tiene que haber 4 entes sumamente importantes, la academia, la sociedad civil, el Estado y los proveedores, con esa sola mira de agarrar y justamente integrar a todo el Perú en tanto en sus servicios básicos, que eso obviamente está dentro de las ODS y también obviamente pues dentro de la carrera digital. O sea, Ujú. esa meta tenemos. ¿Ya sabemos la realidad? Sí la sabemos. ¿Es lamentable? Por supuesto. Es ahora también el reto de justamente de que podamos mirar a ese horizonte. Eh, Profesor, hay una pregunta. Hoy día hemos hablado también de transmedia, es un tema nuevo. ¿Cómo trabajar la transmedia para orientarlo en ese sentido? A ver, yo creo que obviamente la transmedia es una tecnología que trabaja Henry Jenkins, ¿no? Justamente en prosumida también trabaja Henry Jenkins. Y justamente Ujú. lo que se reta es cómo nosotros a partir de una historia central
obviamente se va transformando pues en diferentes tipos de historias, ¿no? Paralelas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, tenemos la Guerra de las Galaxias. En la Guerra de las Galaxias, evidentemente, pues hay el mundo Disney, bueno, que lo ha comprado y aquellos que tienen Disney Plus, o han escuchado justamente en las redes sociales de cómo pues nacen diferentes personajes secundarios y tienen sus propias historias. Y eso no está alejado, obviamente, también de nuestra creatividad, ¿no? De hecho, en The X-File o los expedientes secretos X, acá se conoce en Latinoamérica, me parece en Perú solo o en otros países, justamente muchas personas se comenzaron a ser prosumidores, o sea, productores y consumidores a la vez, y comenzaron a darle al productor Vincent Carter guiones para que ellos puedan también ofrecerle a la serie, y algunos que eran buenos los tomaban. Hoy por hoy incluso, ¿no? Walking Dead, acá en el Perú, bueno, antes de la pandemia, ya estaba viendo pues personas que creían o que estaban produciendo pues historias paralelas en la realidad peruana de esta serie de zombies, ¿no? Por ejemplo, tenemos El Chavo, ¿no? El Chavo del Ocho, justamente, si ustedes pueden entrar en YouTube, hay historias, dibujos animados paralelos, ¿no? Y no hechas necesariamente pues, por los dueños, sino también justamente por las personas, no vamos a decirlo a pie, sino también, Ujú. obviamente, pues, obviamente cada uno de nosotros que tiene esa capacidad. Claro, de ahí una discusión con el tema del copyright y todo lo demás, ¿no? Ya, yo sé que por ahí alguna persona, si me escucha, lo puede señalar en ese sentido, ¿no? Y claro, obviamente también este tema del consumidor trae también retos y desafíos en torno a lo que es la seguridad, la ciberseguridad y todo lo demás, ¿no? Pero obviamente para eso estamos nosotros como sociedad, para que podamos, evidentemente, ¿no? También crear los cinturones de seguridad para intereses tanto de los consumidores como para aquellos que también tienen esos derechos de autor. Bien, bien. Hay otra pregunta de Yuri Gutiérrez. Con las exigencias del gobierno que todos regresen a la educación presencial, todos aquellos que están estudiando de manera virtual van a tener que dejarlo, ¿no? Ya sea porque muchos están estudiando, ¿no? En algunas localidades alejadas o un poco alejadas nada más de su centro de estudio, con eso es suficiente, ¿ya? Y las universidades van a dejar la modalidad virtual. Con esto, regresando, las universidades dejarían, regresando a la presencialidad, dejarían la modalidad virtual. Bueno, mira, yo esto es donde bueno, tengo primero vamos a la ley y luego la opinión. Por un lado, obviamente, pues lo que se ha decretado, salvo que alguien me corrija, es que las universidades vuelven al estadio que declararon antes de la pandemia. Si eres un programa virtual, presencial, vuelves a presencial. Si eres semipresencial, y si vas a lo virtual, obviamente retornas a tu tema. Ahora, hay un porcentaje de hasta de un 20% de los presenciales para que se mantenga en el mismo, de forma virtual en este caso. El reto es, de verdad, si se ha hecho esto de golpe, se tienen los presupuestos para que las personas, y sé que también es difícil, pero para que las personas puedan tener la seguridad en temas de salubridad, porque como repetimos, ¿no? Hemos controlado el COVID, se ha notado en las cifras, ¿no? El sistema de letalidad ha bajado enormemente. Todavía continúa, tampoco vamos a señalar yo, pero de verdad se ha creado esas condiciones. ¿Cómo vamos a hacer con la ocupabilidad de las aulas, al aforo de 100%? Entonces son cosas que finalmente no se han tomado necesariamente de manera distinta, ¿no? Yo sugiero que en realidad pues esta situación se tenga que balancear también la situación del estudiante incluso, ¿no? Eh, el poder hacer rápidamente una encuesta, y supongo que las instituciones a nivel educativo lo habrán hecho para saber la realidad de los estudiantes y tratar de brindarles algún tipo de alternativas, ¿no? Y no dejarlos huérfanos. Es importante Eh, escuchar a los estudiantes, porque sin los estudiantes no hay un sistema educativo. claro, porque también se está atentando también con el derecho a la educación, ¿no? Porque ¿qué pasaría si hace 2 años, ¿no? Que alguien esté estudiando en una localidad ni siquiera muy alejada, sino un poco alejada, dicen que tienen que, que regresar al aula, o de repente no regresar, de repente nunca estuvo en el aula porque es un estudiante de cuarto ciclo, ¿no? Entonces, Claro, o sea, hay diferentes casuísticas, ¿no? No, mm, hay de todo un poco. Por eso es que justamente en una parte decía, ¿no? Yo creo que el tema de la educación virtual pasa por un tema sumamente importante, la madurez.
Y la madurez no lo digo solo en tema de edades, ¿ah? No quiero Mm, entrar a eso, sino simplemente con asumir responsablemente el cierto, curso, en el cual cuando está recibiéndolo, cierto. que esté concentrado, obviamente, en recepcionar la información del caso. Que la Porque, asistencia, que la asistencia sea realmente la asistencia, ¿no? O sea, porque es para bien algo de así, la ¿no? persona, o sea, al final es Claro. eso, porque si no, a la larga, si es que no tienes una buena educación, ustedes que son algunos estudiantes de pregrado, maestría, justamente cuando egresen van a poder ver esas pequeñas fisuras formativas. Ujú, Y ujú. eso finalmente, después uno voltea a la mía y dice, ¿por qué no me concentré un poco más? Entonces, por ahí como que también toda la comunidad educativa, todos, por eso no estoy hablando de un grupo, sino todos tenemos que sentarnos a dialogar y ver cuál es la mejor alternativa. Si se va a mantener el sistema digital, cómo creamos condiciones justamente para que la educación efectivamente llegue a sus logros respectivos y cómo garantizamos como instituciones ellos y que también que los estudiantes que asuman ello tengan las condiciones adecuadas. O sea, es toda una serie de indicadores que son retadores, que no digo que no se tienen que hacer, porque si nos ponemos a pensar en que no podemos hacer los múltiples problemas, no haríamos nada, pero para eso justamente tenemos que pensar y brindar las mejores alternativas para el bien de la sociedad a nivel educativo, porque una sociedad que no se forma educativamente bien es una sociedad que directamente va al fracaso y a la pobreza, y es algo que no creo que ninguno de los que nos están escuchando en estos momentos quiere eso. Ujú. Claro, es verdad. Y se nota solo en un curso nada más, se nota quién ha estado participando, ¿no? De forma activa en el curso y se llega a ver en la semana 16 que realmente es una persona alumno que ha aprendido el curso, mientras que otro que de repente no ha estado participando de forma activa, ¿no? Se nota que tiene debilidades al final del curso, ¿no? Por eso es cierto eso lo de la madurez para tomar el sistema virtual, ¿no? De educación. Muy Ujú. bien, sí. Profesor, doctor Emilio Rosario, le agradecemos todos que haya participado con su ponencia. El doctor Emilio Rosado participó con la ponencia ODS 4, Educación de Calidad, el futuro de la educación virtual en el Perú. Estamos muy agradecidos y también por cerrar nuestro primer día de este ciclo de conferencias sobre ODS Agenda 2030. Muchas gracias, doctor Rosario. Listo, muchas gracias a todos y gracias por la oportunidad, de verdad. Ha sido una experiencia muy bonita estar y compartir con ustedes esta noche. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias por Buenas noches. todo.